En agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora de este viernes 14 de julio. Un día, una efeméride importante el 14 de julio también, y estamos listos y dispuestos para empezar la conversación en Llegó la Hora en este viernes de entrevistas en profundidad, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok, @Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio con su opinión a nuestro WhatsApp más 569-53043903. Y bueno, hoy en esta edición de Entrevista en Profundidad nos acompaña Alberto Mayol, sociólogo académico de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por estar en Llegó la Hora. ¿Qué tal, José Francisco? Un gusto saludarte. Igualmente. Y bueno, ha estado no sé si en la polémica, pero en el análisis de lo que ha pasado con el gobierno en el último tiempo. Parto desde una publicación que tú hiciste que a mí me hizo mucho sentido, sobre todo por la comparación evidente con lo que pasaba en el gobierno anterior, que es que a pesar de los problemas que ha tenido el gobierno, se mantiene estable en su aprobación y podemos decir que está en un sólido 30%, que hubiera sido un lujo para el gobierno anterior en ese tiempo, que bueno, incluso llegó al 6% en algunas encuestas. Pero tu análisis es decir también, bueno, esto es un problema. ¿Por qué te parece que es un problema esa? Lo primero es que en política se actúa mucho a partir de la observación del síntoma. Es muy difícil saber qué pasa en el trasfondo. Entonces tú ves básicamente los síntomas. Si el síntoma te dice que no estás tan mal, ¿ya?, tú actúas menos. Y eso induce a una relación que es inadecuada. El problema es que ese puntaje no está mostrando la magnitud de la crisis del gobierno. Es bastante evidente que la magnitud de la crisis del gobierno es muy grande, pero ese puntaje no lo muestra. ¿Y por qué no lo muestra? Porque hay una población, un conjunto de votantes que al apostar por el presidente Boric, no solamente apostó por él, sino que apostó por una idea de un proceso de transformación, y que claramente está sintiendo que fuera de esta oportunidad, de este momento, ya no hay nada. No es como cuando estaba Michelle Bachelet diciendo voy a hacer una transformación, donde había todo un grupo de gente que decía sí, pero ojo, nosotros también podemos hacerlo, o tenemos otra visión de la transformación y tenemos la capacidad política para articular. La sensación de que no hay otro juego más para aquellos que piensan en una transformación hace que se recluyan en este 30%, que hagan una ciudad amurallada, pero esa ciudad amurallada solo es defensiva. En un momento en que tú necesitas proyecto, estás solamente defendiéndote y por tanto no sirve de nada. Entonces es una mala noticia para el gobierno, porque lo inmoviliza, le produce una estructura pesada. Cuando un gobierno llega al 15%, tú dices, bueno, tengo que salir a apostar, tengo que salir a jugar el partido, tengo que hacer cosas. Cuando tú estás en el 30%, dices, bueno, con 30% se puede vivir, e incluso mejorando un poquitito ya estás a las puertas de un proceso electoral y puedes defenderte. Y ahí voy varios pasos atrás en el sentido de un punto de vista más general, porque obviamente hay las señales que se van dando, uno tiene como instrumentos limitados para verlo, especialmente en tiempos normales donde probablemente son solo las encuestas o polémicas que pasan por esa línea, pero este gobierno y en general nuestro país durante el último tiempo ha tenido fuertes impactos en cuanto a señales y que son al menos confusas. Y este mismo análisis se lo pregunté a Ascanio Cavallo también, que él tiene una teoría distinta respecto al famoso péndulo, ¿verdad? Que uno dice, mira, Gabriel Boric gana la elección con una votación histórica, después de que había ganado el apruebo al proceso constituyente, después de que había tenido un buen resultado su coalición y sus ideas en general para la elección de consejeros de consejeros constitucionales o convencionales constituyentes. Ya esto está una nomenclatura un poco compleja y confusa, pero después vamos viendo, bueno, que en la misma elección José Antonio Kast tuvo una votación muy alta, en la tercera persona que recibió más votos en la historia de Chile. Después vemos que pierde el plebiscito el apruebo, después vemos que se inicia un nuevo proceso constitucional, Republicanos gana
la elección. Es decir, si nosotros tomamos las señales como políticas de las elecciones, que obviamente son un mucho mejor instrumento que las encuestas, es difícil como ubicarse dentro de lo que está pasando. ¿Qué le ha pasado a Chile, a tu juicio, Alberto? A mí me parece que dentro del... o sea, el fenómeno de la confusión en política tiene que tener un significado. Y en este caso me parece que es bastante claro. Hay un proceso de crisis que se manifiesta desde el año 2011 en adelante. Al respecto, no hay una capacidad del sistema político en ese momento imperante de dar una respuesta política. Eso se refleja en que las dos grandes coaliciones de la postdictadura son las dos coaliciones que sencillamente caen. O sea, es muy raro esto, es muy difícil que ocurra que el impugnador de un lado y el impugnador del otro logren sacar a las grandes coaliciones. O sea, estamos mirando las elecciones en España y finalmente Vox no logró pasar al Partido Popular y finalmente Podemos o Sumar ahora no logra pasar al Partido Socialista. Ellos defienden posición. Aquí los impugnadores lograron, por los dos lados, desfondar al sistema. O sea, no fueron capaces de defender su territorio. Y entonces entran los impugnadores, entra lo nuevo, entra más en los extremos. Y luego nos encontramos con un proceso en el cual en cada ocasión las personas le están dando una alternativa clara a un sector nuevo. O sea, se repite el mismo fenómeno. O sea, gana el 80% el apruebo, le dan la mano a Gabriel Boric inmediatamente después, pero el rendimiento... ¿ya? Esto es súper simple. En toda la historia de la humanidad, el 80% de la población, el 70% de la población, o a veces más, es gente que está tratando de resolver sus problemas. Claro. Y tiene una perspectiva política genérica, pero no tiene una perspectiva política sólida. Y esas personas entonces migran, se mueven razonablemente, porque si no la política no tendría sentido. Claro. Entonces, hay gente que tiene una perspectiva política cerrada, ¿ya? Y esa gente es necesaria en la sociedad, pero lo más importante es que haya gente que tenga una visión abierta. Y la gente se integra como puede en los procesos políticos y sociales. O sea, la gente que vivía en la Edad Media, era importante estar cerca de la iglesia porque eso te integraba. Hoy día es importante estar cerca del consumo porque eso te integra. Bueno, en medio de eso, la gente da oportunidades. Dice, ¿sabes qué? El 2009 en adelante, los datos de la concertación y de la derecha se mueven en conjunto, bajan juntos, suben juntos, dejan de ser gobierno y oposición en datos, ¿ya? Cuando empieza a pasar eso, significa que hay una respuesta que se necesita en el sistema político cuando ellos caen. Y surge el movimiento estudiantil que viene a hacer una respuesta. Y tú le dices, yo te quiero pasar la pelota para que tú juegues. Y apenas tienen la oportunidad, le pasan la pelota. La primera oportunidad es el apruebo y la siguiente oportunidad es Boric. Le pasan la pelota y dicen, ¿juegan mal? Entonces le quiero quitar la pelota. ¿A quién se la paso? Al impugnador del otro lado, ¿ya? Entonces voy primero y digo, rechazo, porque esta cosa no me gustó, lo que pasó en la convención, ¿ya? Y ahora voy y voto por los consejeros para el nuevo proceso con Kast. Y le pasan la pelota a Kast, que tiene que demostrar entonces que ahora sí es capaz de administrar una situación que es casi imposible, porque él estaba en contra de cambiar la Constitución, se presenta para ser un impugnador relevante adentro del sistema, que lo había hecho exitosamente en la convención, pero ahora le dicen, ya ahora usted está a cargo del gobierno. Y tiene entonces que demostrar que puede jugar y no impugnar. Y eso no es el mismo deporte, es el deporte donde fracasó el Frente Amplio, ¿ya? Y es el deporte donde Kast puede fracasar hoy. Entonces, estamos viviendo un momento donde la gente está jugando en corto porque no hay sensación de futuro. Y los políticos están jugando en corto, todavía más en corto que la gente, ¿ya? Porque los políticos están desesperados. Y porque además ven, el desesperado en un político es también la oportunidad. Dicen, bueno, pero a río revuelto, entonces todos juegan en corto, al día siguiente, porque cualquiera puede llegar a ser presidente. Claro. Entonces, todo ese escenario para mí es completamente legible, aun cuando el cuadro que configura es solo confusión. ¿Entiendes? O sea, el fenómeno en sí mismo del péndulo existe y tiene sentido bajo esta explicación, pero lo que no tiene sentido es la foto general, que tú la miras y dices, bueno, pero esto es como el cuadro de Kehomo arreglado por la señora, digamos. Claro.
Y ahí se leyó mal lo que estaba pasando en nuestro país, pienso principalmente después del 18 de octubre, porque claro, uno puede decir que es lo que dice Ascanio, que dice, mira, se incorporó tantas personas al padrón electoral que esto finalmente es un escenario nuevo y distinto, y por eso no sería tan pendular, sino que simplemente cambió el escenario. Pero donde sí ha sido pendular, al menos la actitud, es en las élites políticas, porque sí había un cambio ideológico, si se quiere, en alianzas, pero evidentemente la centroizquierda y la izquierda no está promoviendo las mismas cosas que estaban promoviendo después del 18 de octubre, incluso un poco antes. Hoy día escuchábamos al presidente Boric reivindicar fuertemente los 30 años, parecía un discurso del propio presidente Piñera diciendo disminuimos la pobreza, aumentar la institución, nos integramos al mundo, casi que usando la triada típica, o sea, era una cuestión bien particular. Pero sí hubo un cambio en la morfología quizás de la élite política. Sí. A ver, yo creo que hay un gran problema de diagnóstico que fue constante, o sea, fue una constante de todo este proceso. El diagnóstico por lado y lado, por lado y lado. El 2011 nosotros tuvimos ya un terremoto, en el fondo, sí, socialmente. Y ese terremoto, en algún momento cuando se quitó la fiebre, todos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ya pasó. Y era evidente que no había pasado. Luego viene el 2019 y ya estamos hablando de una situación bastante crítica, ¿no? Yo siempre digo que es bien importante entender que fenómenos como ese, o lo que está pasando ahora en Francia, ¿ya?, son fenómenos que hablan de rotura de tejidos, por decirlo así. Es como un infarto, ¿no? Es algo muy delicado, muy complejo, y que hay que administrar con toda la velocidad y la prolijidad que se requiere. Y nosotros, honestamente, creo yo que fallamos como respuestas institucionales. Si hay algo de lo que estoy muy claro es que la institucionalidad chilena, en primer lugar, se debilitó en su legitimidad durante estos últimos 10 años, 12 años, y ese debilitamiento en su legitimidad perdió capacidad de tener además muros de contención externos. O sea, la institucionalidad no es solamente la política, también hay cosas que hay fuera. Claro. Te pongo un ejemplo: hace 20 años había un problema en el sistema político que era irresoluble, armabas una comisión, una mesa, metías a la iglesia y listo. Sí. Se arreglaba el problema porque te daba tiempo, te ganabas tiempo. Y el tiempo en esto es oro. Entonces efectivamente, ahí podías trabajar. Yo tengo la impresión de que nosotros estamos muy empantanados en no entender cuál es la configuración del problema que hay detrás. Me acuerdo de la época de Ricardo Lagos, cuando apareció el tema del malestar social. Ricardo Lagos hizo una campaña en la tele, qué sé yo, de piensa positivo. Y la imaginación que hay detrás de eso es la idea de que el malestar social es una emoción. Y el malestar social no es una emoción. El malestar social es un aprendizaje de un fenómeno que la gente, una forma de cognición, es un conocimiento respecto a la realidad que puede ser equivocado o verdadero, pero es un conocimiento. Y por tanto tú no se lo vas a sacar levantándole el ánimo. Claro. Entonces tú tienes que configurar una escena en la cual se entienda en la acción de la política, para que tú entiendas cuál es por qué esto está fracasando, o por qué estamos fallando, o por qué esto que parece un fracaso mañana puede ser una virtud. O sea, ese proceso de relación, ese proceso de construcción, ese proceso de construcción de políticas públicas comprensibles, que vayan mostrando sus efectos, es algo que fue fallando. La política requiere mucho de cosas visibles para hacer relevante lo invisible, ¿no? No te puedes gastar la plata solo en cosas visibles, porque lo invisible es muy importante, y sostiene el sistema, pero lo invisible que funciona tiene que notarse. Entonces nosotros hoy día estamos con una crisis de instituciones. El presidente no tiene la razón cuando dice que las instituciones están bien. Nosotros no hemos mejorado institucionalmente. Podemos haber mejorado en alguna operación institucional, pero la institución
es hija históricamente del rito antiguo, y el rito es una forma de control de las energías de la sociedad. Y hoy día tenemos energías disruptivas, no están controladas. Entonces esto no está funcionando. Si no tenemos conciencia de que esto no está funcionando, es muy difícil tomar decisiones. Yo tengo la impresión de que nos ha costado mucho. Yo me acuerdo haber llegado a una radio el 21 de octubre del 2019, y un panel. Y todos los que estaban en el panel dicen: todos sabemos cuál es el diagnóstico, ahora lo que hay que hacer es actuar. Entonces yo digo: perdón, ¿cuál es el diagnóstico? No, pero es que ¿para qué vamos a seguir hablando del diagnóstico? Pero ¿cuál es el diagnóstico? Si no estamos de acuerdo en el diagnóstico. O sea, todavía hoy estamos en ese proceso de construcción del diagnóstico. Y esta convergencia de los distintos diagnósticos es muy importante. Yo tengo la impresión de que si mientras estemos en esa situación, vamos a estar empantanados de manera sistemática y sistémica. O sea, sin salida. Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa y me inquieta, porque nosotros estamos en una ventana de oportunidad donde Chile comprendió, por decirlo así, comprendimos que había una serie de elementos que tenían que configurar transformar nuestro crecimiento en desarrollo, ¿ya? Y ese proceso de transformación de crecimiento en desarrollo significa complejización. O sea, tenemos que complejizar nuestras políticas públicas, tenemos que hacer cosas para las cuales no estábamos acostumbrados, tenemos que aprender muchas cosas, y hoy día gastamos el 90% del tiempo en la disputa política y en el conflicto y en las complejidades que tiene el sistema político, y no tenemos tiempo para eso. Entonces, resulta que tenemos una ventana de oportunidad que no es muy grande para aprovechar muchas ventajas comparadas que tiene Chile en este instante. Entonces está difícil. Bueno, estamos conversando con Alberto Mayol, sociólogo, académico de la Universidad de Santiago. Nos tenemos que ir a una breve pausa y volvemos con más. Llegó la hora. Bueno, y seguimos conversando con Alberto Mayol, y hay un punto bastante interesante que es respecto al diagnóstico, porque el diagnóstico que a mi juicio primó por parte de la izquierda en general después del 18 de octubre y que fue bastante difundido, era que, bueno, los 30 últimos años habían sido 30 muy malos años para Chile. Por parte de la derecha yo creo que no hubo diagnóstico y se sumaron a una cosa un poco rara, pero yo creo que fue el gran pecado como ni siquiera cuestionar ni hacer algo propio en esa medida. Y yo creo que la derecha venía fallando en eso desde hace mucho tiempo, después del derrumbe del modelo. Yo me acuerdo que la respuesta fue: oye, el modelo no se ha derrumbado porque nunca tanta gente había ido a los malls en nuestro país. Y era una respuesta bien curiosa porque, primero, la gente va al mall a resolver una necesidad práctica. O sea, el registro civil está en el mall. Yo me casé en un mall porque el registro civil está claro. Pero por otro lado también, como cuando la gente va a resolver una necesidad práctica, no significa que hace un acto de fe, a mi juicio, con la idea que hay detrás. O sea, no hace un acto de fe con el libre mercado porque va al mall. O sea, exacto. Y creo que ahí hubo un problema importante. Pero por otro lado también, después quedó un diagnóstico que a mi juicio fue bastante como útil, es decir, como los 30 últimos años, porque como que era una bolsa de gatos prácticamente. Pero después se llegó a una solución que era demasiado concreta, que fue la salida constitucional, y que fue quedando muy cómoda, y todo se centró ahí como si eso hubiera sido la gran detonante de lo que pasó. Y hoy día vemos que hay un desinterés importante en la ciudadanía, y nosotros estamos como prácticamente a pulso, como siguiendo: oye, hay que seguir, y están todos los políticos diciendo hay que seguir, pero la gente ya está, pareciera, al menos por lo que hice la encuesta, desconectada. ¿A tu juicio este es un error de diagnóstico? ¿Es un error de solución? ¿Es un error de qué? Porque evidentemente se quedó corto la solución al problema que hay. Yo creo que nosotros como práctica cotidiana de nuestras élites nos quedamos sin diagnóstico. O sea, yo trabajé, por ejemplo, y trabajé privadamente mucho tiempo haciendo investigación a empresa. Fui jefe de investigación del Banco del Estado, y los niveles de inversión
en investigación son muy bajos. Te pongo un ejemplo súper simple. Los bancos. ¿Saben cómo gestionan los hogares los chilenos? Porque tú traes un producto, el producto de la tarjeta de crédito está diseñado en Nueva York, ¿ya? Y tú traes el producto la gente lo usa, ¿ya? Pero tú no sabes cómo funciona el mecanismo. O sea, sabemos que antiguamente las mamás tenían unos sobrecitos, ponían la plata que iban guardando para cada cosa y temizaban de alguna manera, ¿ya? Después hay gente que no usa el Excel, no sabes cuánta gente usa un poquito de Excel, muy poquita por supuesto, pero no sabes cómo se administran los hogares. No sabes cómo la gente en esos 550.000 pesos promedio hogar, ¿ya? Se administran. No lo sabes. Y tú le vendes servicio financiero, ¿ya? Entonces la calidad de la información. ¿Y por qué pasó esto? Porque hubo un periodo de tiempo mundial en que la sensación de que todo habitaba en la misma certeza, el fin de la historia, digamos, claro. Habitábamos en la misma certeza y por tanto la cancha estaba muy bien rayada. Entonces tú asumiste que el conocimiento no era relevante porque era operación sobre un saber generalizado. En la medida que esto fue cambiando paulatinamente, como cambian las cosas, tú de repente entraste en desajuste, pero no lo viste. Y te acostumbraste solamente a que, bueno, será así, que ahora en vez de crecer Chile al 4, crece al 2, y después al 1,8, y después al 1,5, después, hasta que de repente decís, oye, pero ¿será que es así para siempre o habrá alguna posibilidad? Pero ya estás anquilosado y no tienes, y te quedaste sin herramientas, no observaste durante todo ese tiempo los cambios, no tienes datos a veces, ¿ya? En fin, entonces te empiezas a que te quedas sin diagnóstico. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque, a ver, me acuerdo que pocos días después del estallido, una autoridad del país me llama y me dice, oye, ¿te puedes venir a mi oficina? Porque quiero preguntarte un par de cosas. Entonces me dice, oye, ¿qué es esto? Entonces, no, le explico. Ya, y entonces le digo, mira, esto es súper, o sea, hay cosas que son simples. Esta primera semana el problema te va a costar 3.000 millones de dólares. En 2 semanas te va a costar 8.000, ¿ya? Porque es expansivo, es muy rápido, sí. Tiene crecimiento geométrico, ¿ya? En un mes te va a costar 20.000. Si tú te empiezas a demorar más, te va a costar, ¿cuánto costó? 60, 70.000. O sea, un presupuesto de la nación, entre los retiros y los bonos y todas las cosas. Entonces, eso te va a costar. Y lo que terminó por pasar es que te costó esa plata sin resolverlo. O sea, no te costó en realidad, sino que sigue costando, porque como no tenías políticas públicas para enfrentarlo, la plata se diluyó. Se convirtió en compras para arreglar la casa, se convirtió en otras cosas. Entonces, no ha habido una capacidad de solucionar. De hecho, yo lo escribí, porque yo trato de dejar todo escrito, porque es la forma que uno opera como académico. Entonces lo escribí en la revista Análisis de la Universidad de Chile cuando me invitaron por el proceso constituyente, donde había una cierta euforia y de sensación de que esto venía una cosa muy interesante. Yo digo, mira, le estamos poniendo alrededor de 7 desafíos a una sola herramienta, que es el proceso constituyente. Entonces estamos diciendo, hay que renovar las élites, proceso constituyente. Hay que cambiar el modelo económico, proceso constituyente. Hay que cambiar el modelo de Estado, proceso constituyente. O sea, tú le empiezas a decir, hágalo todo. Y cosas generales, porque después cosas particulares también se asocian al proceso constituyente. Y además, o sea, todo se paró y... Después dijiste, entonces, y ahora tiene que tener... Entonces, al final, era una lista de supermercado, pero la lista de supermercado en política requiere que alguien se haga cargo de cada parte de la lista, porque no es como que uno va al supermercado y compra todo, sino que alguien tiene que hacerse cargo. Y el grueso de las normas de ese proceso constituyente no tenía quien se hiciera cargo, no decía remítase a tal institución para que se haga cargo, ni siquiera. Era un principio. Entonces era una declaración de principio. Y obviamente eso no iba a resolver los problemas. Obviamente. Y además, fue impertinente. En política tú puedes estar en lo correcto o puedes estar equivocado, pero hay una cosa que es peor que estar equivocado, que es ser impertinente. O sea,
aquí está el vaso, yo tengo que echarle agua al vaso, le echo agua fuera al vaso. ¿Ya? Si le echo agua fuera del vaso, el sistema político no funciona porque el sistema político está dentro del vaso. Entonces, cuando te pasa eso, sencillamente lo que hace la ciudadanía dice, bueno, yo me alejo de esta situación. Entonces, sí hay un problema de diagnóstico, sí hay un problema, se nota que tú te das cuenta que la toma de decisiones, o sea, en cada mesa de decisiones de Chile, sector privado, sector público, cada vez que se toma una decisión debiera haber un informe sobre la mesa. ¿Ya? Un informe interno, un informe externo, una consultoría, lo que sea, un informe. ¿Ya? La ministra Siches viajó a la Araucanía el primer día de trabajo. Entiendo que no conocía su oficina, porque era su primer día de trabajo, primer lunes, y ya estaba de viaje. ¿Ya? No se sentó en su oficina a revisar qué papeles habían, qué informes habían sobre la Araucanía, no llamó al ministro anterior para preguntarle. ¿Ya? Y partió. No se había enterado, por lo que parece de sus propias declaraciones, de que los requerimientos de Yaitul y compañía tenían que ver con alguna especie de divisionismo. Pensaba que bastaba con conversar. Bueno, ¿dónde están los informes? Que te dicen, o sea, ¿dónde están los informes de Carabineros, de inteligencia, los informes anteriores, los informes de especialistas académicos? Nada. Eso, lo digo por ese caso, pero creo que de ahí para adelante y de ahí para atrás, en muchos casos nos encontramos con situaciones equivalentes. También nos encontramos con otras situaciones, pero creo que en general hemos sido poco usuarios de un diagnóstico bien hecho con distintas fuentes. Cuando la decisión es muy importante, además ocupa distintas fuentes. A mí me ha tocado que empresas internacionales me contraten y me dicen, no, si estoy pidiendo este informe a 5 personas de distintos países, distintas partes, pero me interesa tener tu informe, punto. No significa que te voy a hacer caso, no significa, es un informe más. Entonces, eso es fundamental. Bueno, estamos conversando con Alberto Mayol. Tenemos que irnos a una breve pausa y volvemos en esta edición de Llegó la Hora. Alberto, y en el contexto de lo que estábamos conversando, le correspondió al gobierno un aterrizaje un poco complejo, sobre todo porque bueno, en los primeros meses del gobierno tuvieron que enfrentar el proceso constitucional. Pocos meses después de que entra a funcionar el gobierno, cae en desaprobación el proceso constituyente, al menos según lo que decía la encuesta. En paralelo hay una actuación política que muchas veces eran pasos en falso a propósito precisamente de las cosas que habían declarado como coalición y se vieron en abierta contradicción inmediatamente, y ahí yo creo que durante el primer año los grandes opositores al gobierno fueron ellos mismos hace unos meses atrás. Y después pasa el proceso constituyente, donde ahí se produce como una especie de vacío de proyecto político porque se le apostaron ficha a eso, y ahora vemos el caso de las fundaciones, los convenios que le afecta como a la línea de flotación moral. ¿Cómo se enfrenta ese escenario, o por qué se ha producido ese escenario a tu juicio? No, lo que pasa es que los escenarios de malestar social producen un fenómeno que es... el malestar viene de una contradicción expresa de la sociedad, o un conjunto de contradicciones, cosas que no funcionan y que chocan entre sí, pero además el fenómeno cognitivo que se produce es que tú no entiendes esa contradicción, o sea, ni siquiera la puedes diagnosticar, tú como ciudadano. Y también le pasa a las élites. Entonces, si las élites no son capaces de construir condiciones para poder afrontar esas contradicciones, lo único que termina haciendo es alimentándolas. Y de alguna manera el gobierno flotó, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que venimos de una política muy de recepción de la demanda. O sea, nosotros venimos de una época política en la cual, por decirlo así, no, era así, la política hacía focus group para saber lo que había que hacer. ¿Ya? Y la política, ese elemento es importante porque es la recepción, pero tú también tienes que tener oferta política. Claro. O sea, la gracia es que en algún momento tú vas, en algún momento más tú y le dices a la gente lo que no quiere escuchar. En algún momento tú tienes que decirle, yo les ofrezco sangre, sudor y lágrimas, porque no tengo nada más que ofrecerle. O sea, esa diferencia entre
interpretar a la gente en vez de liderar. Exacto, exacto. El liderazgo tiene un momento en el cual tú, a veces tú condensas. A ver, por ejemplo, la solución napoleónica a la Revolución Francesa, a propósito del 14 de julio, la solución napoleónica es decir, yo vengo a representar lo mejor de la revolución, nos eliminamos la monarquía, yo represento al pueblo, ¿ya? Pero traigo orden y acabamos con la violencia arbitraria y los juicios sumarios en la calle matando gente, ¿ya? Entonces Napoleón viene a ofrecer eso, que es la salida a Bukele, ¿eh? La salida a Bukele, claro, es la salida de la Revolución Francesa, es Napoleón, que en el fondo es un discurso. Ojo con esto, Bukele es de izquierda, su discurso sigue siendo de izquierda, sus soluciones son más de derecha. Entonces él juega el juego de Napoleón, él mismo. El problema es que es un negocio muy difícil, o sea, hacerlo uno de 10.000 le sale, ¿ya? No funciona tan fácil. Entonces están todos tratando de imitar a Bukele, no es fácil, digamos, ¿no? Entonces esa solución revela la dificultad de la situación, que es cómo tú sintetizas las cosas que el estallido. Fíjate que mucha gente que votó republicano, tú le preguntas, el 18 de octubre Chile despertó y te dicen que sí. ¿Ya? Y a propósito de eso, te quiero decir una cosa respecto a la tesis del bolsón de votos nuevos. ¿Ya? Si alguien me demuestra que ese bolsón de votos nuevos es radicalmente distinto al anterior en términos de elecciones, preferencias electorales, yo entrego mi título de sociólogo. Yo puedo apostar que es, como siempre, números grandes, se mantienen los números más menos, habrá un poco más hacia algún lado, ok, pero se mantuvo. Si era verdad que venía un desfonde, de una transformación total del sistema, por de pronto, por ejemplo, yo decía, bueno, si eso es así, mi encuesta no va a servir, porque mi encuesta predecía muy bien el escenario anterior y mi encuesta predijo muy bien el escenario actual, entonces no me cambió nada. Entonces creo que es importante asumir que es posible. O sea, yo parto de las conferencias siempre diciendo a la gente, ustedes tienen claro que hay mucha gente que votó por Boric y que después votó rechazo y después votó republicano. ¿Ya? ¿Lo tienen claro o no lo tienen claro? Porque si no, estamos en una discusión enfrascados en una idea de que es como que son comportamientos estancos. No, esta cosa es más compleja y yo creo que en ese contexto a mí me da la impresión de que estamos parados sin encontrar un camino, básicamente porque no estamos siendo capaces de despejar los elementos para poder hacerlo. Este proceso, tú decías, el desgaste, este proceso, evidentemente, nosotros estamos... el órgano falló, la convención era el órgano. Este es un proceso de prótesis para higiénicamente resolver el tema constitucional. Esta constitución, si sale, tampoco va a resolver el problema constituyente así gigante, no va a resolver el problema de tener un texto firmado por todos, ya, que no es poco, pero no va a ser mucho, no va a ser lo que se esperaba de la otra. Lo que se esperaba de la otra era absurdo. Ahora la pregunta que yo hago es, mientras gestionamos esta crisis como país, mientras el gobierno gestiona esta crisis, ese es un equipo de emergencia. Tiene que haber un equipo al lado que esté pensando en cómo se configura de aquí a 6 meses un escenario de futuro, de construcción de algo, porque resulta que si esta crisis la estamos administrando en el día a día, vamos a seguir. Ya perdimos 12 años. Ya perdimos 12 años, si no son más. De verdad, hoy día, si seguimos así, perdemos otros días tranquilos. Y el gobierno, ¿se ve esa visión en el gobierno? Porque hoy día uno ve, están apagando incendios constantemente. Sí. Pero hay esta visión de mediano plazo, largo plazo. No, mi impresión es que están administrando el día y que además no hay un sentido de urgencia. O sea, por esta base también como son. Claro. Ellos sienten que no están desfondados, porque electoralmente no están desfondados. Pero el problema es institucional, justamente. O sea, a los presidentes les pasa lo siguiente cuando son situaciones como esta. Recordemos, pongo un ejemplo contrario. Por ejemplo, Sebastián Piñera, cuando tiene el 2011, en un momento saca una propuesta
el fe y el gane. Sí. ¿Ya? Me acuerdo, hace un martes en la noche, hace una conferencia, no, de hecho es una cadena nacional, y anuncia el fe y el gane y explica todo lo que va a significar. Esa cadena que Joaquín Lavín está al lado, esa era. Exacto, sí. Exacto, y lo anuncia. A las 12 horas no existía. No existía, y no había pasado nada. No había pasado nada en contra, ni nada a favor. No existía solamente, porque hay momentos de crisis en los cuales tú emites tu comunicación de una política pública nueva, sale de tu puerta, y ya cuando le llegó al jefe de gabinete tuyo, ya no existe. Porque el sistema está tan estresado que el jefe de gabinete ya no puede hacerse cargo de esto que va saliendo, porque viene entrando otra cosa. Entonces se diluye, no camina fuera de la moneda. Los políticos tienen un problema permanente, y es que creen que los cargos producen un poder estable en el tiempo. Y el mismo cargo puede producir 100 puntos de poder o 4. Entonces, cuando tú estás en 4, tú crees que tienes un cargo, pero no lo tienes. Tienes el poste de la luz, tienes los cables, pero no pasa electricidad. Entonces, ese es el problema de la política, de entender cuándo tú estás en condiciones, cómo tú apuntalas las condiciones de poder. Pasa mucho también en política pública, por ejemplo, cuando tú dices, oye, esta política fue tan exitosa en tal país, la importas, la aplicas en un territorio. Ese territorio no tiene el capital social, no tiene el capital político, simbólico, para que la política pública funcione, y se te cae. Fracasó esa política pública, no era tan buena. No, sí es buena, pero necesita condiciones de base. No existe una línea de base para saber dónde está ahí parado. ¿Y qué condiciones pueden tener las coaliciones políticas o los proyectos políticos cuando vemos este nivel de atomización? Un poco como este conflicto entre la identidad y la colectividad, que lo vemos al menos transversalmente en los partidos políticos, pero que hay una especie de división, fragmentación, que hace prácticamente la gobernabilidad imposible, porque una discusión es resolverlo a través de vía constitucional, cambiando el sistema político, pero a mí me parece que el problema es mucho más profundo que una cuestión electoral. Sí, obvio. No. A ver, en política, cuando tú apuestas, ¿por qué a los políticos no les gusta apostar demasiado? Porque cuando tú apuestas, siempre quedan las sabanitas cortas, necesariamente, porque tú te estás moviendo. Entonces, a donde quieres llegar, no tienes los recursos para estar allí, pero estás jugando todos tus recursos de base para poder llegar a ese lugar. Entonces, estás apostando tu posición actual, por tanto podrías caer, y quieres llegar a un lugar. Si logras llegar, eres inestable un rato. Eso vale para los políticos, vale para el país, vale para cualquier cosa. Cuando tú estás en crisis, los gobiernos empiezan a arroparse, o los sistemas políticos empiezan a arroparse. Entonces tienen miedo, y se concentran. Y entre medio ven oportunidades, ¿ya? Y juegan, entonces están arropados, pero apuestan, y apuestan sin sentido porque vieron la oportunidad del día, no ven más. Entonces es un desastre. Lo que es necesario ahora es una élite política capaz de ser osada, pero no temeraria, ¿ya? O sea, que haga una apuesta general, no particular, general, de un gran paso adelante, no una cosa chica, ¿ya? Que esa cosa grande venga apoyada por algunas cositas chicas que la ayuden a existir, ¿ya? Para que la gente confíe, porque la gente dice, no, esa cuestión grande no va a funcionar si no funciona nada. Pero tú ves alrededor un par de cosas que funcionaron y dicen, bueno, pero le doy 3 semanas para que lo haga, ¿ya? Y donde tú ves un movimiento donde la apuesta entonces se fortalece, se fortifica. Si tú construyes esa jugada, tiene que ser sistémica, tiene que ser del sistema político, no solo del gobierno, no solo de la oposición, tiene que ser una jugada. Eso es algo que empieza a dar señales. La ciudadanía lo que quiere es que las cosas funcionen. Si la gente sí odia a todos, pero odia a todos porque no funciona. Si no lo odia por otra razón. Si empieza a funcionar, tú dices, bueno, ok, que funcione. A la gente, yo me acuerdo en el 2009 que la gente en la cualitativa me hablaban pestes de Piñera, y hacía una encuesta y ganaba Piñera. Entonces tú decías, bueno, lo que la gente está apostando es que asume que esta persona que les cae mal, ¿no? Y que nunca les iba a caer bien, ¿no? Sencillamente iba a funcionar. Claro.
Esa es la apuesta. Entonces la política finalmente se mide en el punto de funcionamiento, ¿ya? Entonces, en algún momento la gente te va a decir, mira, me sigue cayendo mal, pero de momento está jugando el partido. Y eso es posible, y yo creo que es relevante entender. Entonces, yo creo que este es un momento para que el sistema político tenga la osadía de dar pasos incómodos, eventualmente, incluso para su sector, para ellos mismos. Hay que dar pasos que permitan hacer estas jugadas, pero yo creo que nos estamos jugando, estamos contra el tiempo. Queda tiempo, pero en rigor no, porque hay una cosa que se cuesta entender. Las crisis, por definición, manifiestan sus síntomas mucho después de que comenzó. Como una inflación, no sé cómo. Claro. Sí. O sea, cuando parte, tú la ves aparecer y tú debes ponerle mucha atención porque significa que eso viene de mucho más atrás. O sea, el 2011 tuvimos los primeros síntomas grandes. Y el 2019, la primera palabra que apareció era evade, que tiene que ver con un hecho del 2007, que es el Transantiago. Y yo había encontrado, por ejemplo, que la evasión del Transantiago era el mejor predictor, lejos, de crisis política. Si tú la seguías día por día, la evasión del Transantiago, con los datos que hay en el sistema, tú te dabas cuenta que era un predictor extraordinario de las crisis políticas. Y se estaba manifestando ahí. Entonces, ese problema que estaba con sordina en su momento, era un gran síntoma al cual nunca le pusiste atención. Consideraste que siempre que la evasión, y todavía hoy, como, la solución es que no abran la puerta de atrás, ¿no? Que no abran la puerta de atrás y que el conductor obligue a la gente. ¿De verdad? ¿De verdad? Martillo y clavo. O sea, martillo y clavo, ¿ya? Y tenía al frente una máquina de inteligencia artificial. O sea, así como, ¿qué hago con esto? Por favor. Bueno, interesante análisis el de Alberto Mayor, interesante conversación. Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Gracias a ti, José Francisco. Y muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Nosotros nos volvemos a encontrar ya la próxima semana. Tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos, que estén muy bien. Chau. En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Benjamín Acuña.